Hola a todos, mi nombre es Jaime Gómez, ya todos me conocen o la gran mayoría. Yo soy cardiólogo y vamos a hablar de Minoca. Voy a apagar la cámara ya para que ustedes me conozcan, pero los que ya me conocen, pues ya conocen mi cara. Entonces vamos a apagar la cámara para que no tengamos ningún problema en el ruido y vamos a empezar con la charla. Pues bien, entonces vamos a hablar cuál es el estado del arte 2025 a 2025 de este tema tan interesante que es Minoca. Y para hablar de esto, vamos a empezar con un caso clínico, porque este caso clínico va a ser muy ejemplificador de cómo hacemos el abordaje de un paciente con Minoca. Entonces, esta es una mujer de 64 años, antecedentes de dislipidemia, hipertensión, diabetes y una enfermedad valvular reumática. La paciente tiene una antecedente de un cambio, de una cambio valvular mecánica aórtica y mitral en el 2009 y acude por dolor torácico de características anginosas, troponinas en 5000, lo que estaba ya catalogada como unas troponinas en Rulin, y un electrocardiograma sin elevación del ST. Evidentemente, esa paciente la enfocan como un infarto agudo del miocardio y la llevan a una coronariografía en donde se ve un tronco y una descendente anterior sin lesiones y una circunfleja con una lesión intermedia del 30% que evidentemente no explica el infarto. Se reinterroga a la paciente y en el 2021 la paciente había tenido una clínica muy similar, había tenido troponinas positivas, tenía una prueba de perfusión miocárdica post y también le habían hecho una coronariografía y que creen coronarias sanas nuevamente. En ese momento dieron de alta a la paciente sin un diagnóstico, le habían dicho que posiblemente eso había sido un falso positivo, que quién sabe qué habrá sido, pero que no se había infartado. Entonces resulta que esto, a lo que hoy llamamos Minoca, antes tenía otro nombre diferente que se llama MINC o MINCA, como ven acá. Esto derivado de que era las siglas de Myocardial Infarction and Normal Coronary Arteries, es decir, infarto de miocardio con arterias coronarias normales. Sin embargo, eso se cambió al término MINOCA, de infarto de miocardio sin arterias coronarias obstructivas, que es diferente claramente. Este hablaba que tenían que tener las coronarias completamente normales, mientras que el otro, la definición actual nos están diciendo, no necesariamente es normales, simplemente que no tiene una lesión obstructiva. Y entonces, evidentemente, para hacer un infarto de miocardio, como está en su propio nombre, pues debe cumplir la definición universal de infarto de miocardio, que recordemos un poco. La definición de infarto de miocardio debe tener dos cosas importantes. La primera, una cosa que tiene que tener digamos, la definición per se del infarto, que es la lesión miocárdica, que es básicamente una evidencia de valores elevados de troponina cardíaca con al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. Y que esa lesión miocárdica tiene que ser aguda. ¿Y qué es aguda? Que haya o un ascenso o un descenso, o para arriba o para abajo. Esa es la definición de lesión miocárdica aguda. ¿Y qué es un infarto agudo al miocardio? Es básicamente una lesión miocárdica aguda, lo que acabamos de hablar, más alguno de los siguientes, o síntomas de isquemia, o cambios nuevos en el electrocardiograma, o desarrollo de ondas Q patológicas, o evidencia por imagen de alteración regional de la contractilidad, o identificación de un trombo en una coronaria en una autopsia. Entonces, la definición de Minoca actualmente, esto es basado en la guía canadiense del 2024, es que cumpla la definición de infarto que acabamos de ver anteriormente y que no tenga una lesión obstructiva que se define como una estenosis mayor o igual al 50%. Y esto es muy importante. ¿Listo? Infarto agudo del miocardio sin lesión mayor al 50%. Y tercera condición, que no tenga una condición clínica específica que le explique los hallazgos, como una miocarditis o o un Takotsubo, por ejemplo.
Sin embargo, veamos que hay definiciones, es decir, que no hay un claro consenso en la definición. Miren que la guía 2023 de síndrome coronario agudo nos dicen, un MINOCA simplemente es aquel paciente que tiene síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo que le determinamos que tiene una elevación de troponinas y que le hacemos la coronariografía y no tiene una lesión obstructiva, es decir, mayor al 50%, y ya está. Es decir, que los europeos nos dicen, el espectro del MINOCA es mucho más grande que los otros porque es un diagnóstico de trabajo. Y como diagnóstico de trabajo podemos tener muchísimas causas. ¿Qué causas? Causas coronarias, como la embolia coronaria, como la disfunción microvascular, como el espasmo coronario, como la trombosis coronaria, como los puentes intramiocárdicos, como la ruptura de una placa, como la disección de una arteria coronaria. Causas no coronarianas, o sea, no coronarianas, pero sí cardíacas, como el trauma cardíaco, como las cardiomiopatías, como tóxicos cardíacos, miocarditis, ejercicio extenuante, una miocardiopatía de Takotsubo, un síndrome de Takotsubo o un rechazo al trasplante, o causas no cardíacas, como un SDRA, reacciones de hipersensibilidad, falla renal terminal, inflamación, TEP, sepsis o un ACV. Sin embargo, miren que la guía canadiense nos trae el concepto de imitadores de Minoca. Miren que qué imitadores nos ponen ellos. Imitadores son aquellos que no tienen un infarto, pero que la clínica es muy similar, como como un Takotsubo, como una miocarditis y como un mismatch de suplencia y demanda, lo que también hemos llamado un infarto tipo 2. ¿Y qué causas de Minoca per se? Entonces lo dividen en tres grupos grandes. Las causas ateroescleróticas, donde tenemos ruptura de placa, erosión de la placa o nódulos calcificados, donde tenemos causas no ateroescleróticas como la disección de la arteria coronaria, la embolia y el vasoespasmo, y otros mecanismos, principalmente la disfunción microvascular coronaria. Entonces, algunos autores que trabajan mucho en Minoca y en este tema y en este concepto, pues han propuesto que quizás a futuro se cambie esa I de infarto por I de injuria o de injury o de lesión para decir que la definición de Minoca sea, o más bien sí, el nombre sea, lesión miocárdica y arterias coronarias no obstructivas. Y esto quieren hacerlo básicamente para que sea un diagnóstico mucho más grande como lo quieren los europeos y no tan marginado, no tan chiquito, no tan específico como lo quieren los canadienses. Sin embargo, esta es una definición que apenas está en revisión y que puede que cambie, puede que no cambie a lo largo del tiempo. Entonces, miren que cuando hacemos el workflow, cuando hacemos el desarrollo del tema, siempre empezamos con una elevación de la troponina. Y esa elevación de la troponina conlleva el nombre de lesión miocárdica aguda. Aguda cuando hay una elevación o una disminución de los niveles, como habíamos dicho. Que si eso yo lo acompaño de síntomas de electrocardiograma que sugiere isquemia o de una imagen que me muestra un trastorno de contractilidad o un trombo adentro de la coronaria, pues estábamos ante un diagnóstico de trabajo de infarto agudo al miocardio. Entonces, cuando llegamos a ese workflow, a ese diagnóstico de infarto agudo del miocardio, pues yo siempre le hago una coronariografía, eso es lo que sigue. Y yo puedo tener dos resultados grandes. La primera, pues tener enfermedad coronaria obstructiva y ya está. Lo tratamos como cualquier enfermedad coronaria y cualquier infarto agudo del miocardio clásico. Pero podemos tener la otra opción y es no tener lesiones obstructivas, es decir, no tener lesiones mayores al 50%. Y aquí entramos a un diagnóstico grande que para los europeos se llama Minoca y para los canadienses todavía no se puede llamar Minoca hasta que yo no le excluya otras causas. Y cuando llego a ese diagnóstico de trabajo, yo puedo tener causas isquémicas o causas no isquémicas.
Hablemos un poquito de cómo estamos en nuestra paciente específico. Entonces, si recuerdan, nuestra paciente tenía elevación de troponinas, nuestra paciente tenía clínica porque tenía claramente dolor isquémico, o sea, tenía clínica de síndrome coronario agudo. Y cuando le hicimos la coronariografía no tenía lesiones obstructivas, tenía una lesión en la circunfleja del 30%, pero recuerden que lesión obstructiva se define como más del 50%. Y entonces llegamos a este escenario donde tenemos un diagnóstico presuntivo de una posible minoca, que para los europeos ya es minoca, pero para los canadienses aún es una presunción diagnóstica de minoca. Y ahí entraríamos a saber si puede tener una causa isquémica o una causa no isquémica. ¿Qué tan frecuente es ese escenario? Ese escenario de nuestra paciente, es decir, un escenario donde aún no le hemos buscado los posibles diferenciales de lo que le está sucediendo a la paciente, sino que básicamente ya le descartamos enfermedad coronaria obstructiva y cumple el criterio de infarto agudo al miocardio, que para los europeos es minoca, pero para otros concesos no es minoca. ¿Qué tan frecuente es ese escenario? Miren, para eso salió esta revisión sistemática en el 2015 que es maravillosa porque coge lo que pasó desde el 95 hasta el 2013 y lo revisa detalladamente. Y en los estudios se encontró una prevalencia que va del 1 al 14% y en promedio un 6%. Es decir, 6% de los pacientes que llegan con clínica de infarto agudo al miocardio cuando se les hace una coronariografía, no tienen una lesión obstructiva, es decir, más del 50%. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego aquí en este workflow, nos dicen, yo puedo tener causas isquémicas o causas no isquémicas. ¿Y cuáles serían las causas no isquémicas? A esas causas no isquémicas no les podemos llamar minoca según este consenso y podemos tener condiciones cardíacas y condiciones sistémicas. Condiciones cardíacas como cuáles? Miocarditis, que es una inflamación, no es un infarto, no es un evento isquémico. Una enfermedad Takotsubo, un síndrome de Takotsubo, una insuficiencia cardíaca o un golpe, una contusión cardíaca. O condiciones sistémicas como sepsis, ACV, una embolia pulmonar, condición crítica, toxicidad aguda, ejercicio extenuante o quemaduras, lo que podríamos llamar también a este escenario infarto tipo 2 muchas veces, ¿cierto? Antes de eso, y las causas isquémicas, a esas causas isquémicas, según este workflow, sí le podemos llamar minoca. Y a ese minoca aquí en este, digamos, en este artículo, porque esto es un artículo del 2021 que también es muy bonito, nos lo dividen en tipo uno y tipo 2. Tipo uno cuando tenemos eventos inducidos por placa, porque la placa o se rompió o se erosionó o había un nódulo que estaba calcificado y que, digamos, estaba muy grande y generó obstrucción. O tipo 2. Tipo 2, ¿qué es? Puede ser por reducción en la suplencia de oxígeno, como un edema coronario, una embolia coronaria, una disfunción endotelial o una disección coronaria espontánea o un desbalance principalmente porque hay un aumento en la demanda de oxígeno, como la hipertensión severa, como la anemia severa, como las bradiarritmias, las taquiarritmias, la hipoxia o la hipotensión severa. Miren que si yo combino estas digamos, de la disminución o del aumento de la demanda con estas condiciones sistémicas, eso en teoría es lo que conocemos en la cuarta definición de infarto como un infarto tipo 2. ¿Listo? Disminución o una alteración en la suplencia y en la demanda de oxígeno. ¿Cuál de estas, de todas estas, es la causa más frecuente? Y para eso nos volvemos a remitir a esa revisión sistemática hermosa que tomó estudios desde el 95 hasta el 2013, porque resulta que todos esos estudios, la gran mayoría, tomaron en cuenta este escenario, es decir, todavía no le habían descartado lo que los canadienses llaman imitadores, sino que cogieron un diagnóstico de presunción de Minoca y aquí le calcularon, basado en estudios de resonancia magnética, cuáles eran las etiologías más frecuentes. Y como pueden ver,
La etiología número uno es la miocarditis con el 33%. La número dos es la no identificada en el 26%. Y la causa número tres es la verdadera causa isquémica, o lo que realmente para los canadienses podemos catalogar como minoca, apenas con el 24%. Y no olvidemos la cuarta causa, que es muy importante, que tampoco es considerada como minoca por los canadienses, que es el síndrome de Takotsubo en el 18%. Pero entonces, los verdaderos Minoca, es decir, este 24% que su causa sí era isquémica, ¿por qué realmente se caracterizan? ¿Cuáles las características de esta población específica? Y para eso nos vamos a este estudio. Este estudio es muy bonito porque es un subanálisis, es un resultado basado desde el estudio Virgo, en el que eran básicamente se tomaban todos los pacientes con infarto de miocardio a edades jóvenes, y aquí sí se excluían a los pacientes que tenían sospecha clínica de miocarditis o de Takotsubo. No se excluían por completo, pues porque aquí no les hacían imagen a estos pacientes, sino que se excluían los pacientes con sospecha clínica de miocarditis o Takotsubo. Sin embargo, claramente aquí sí tenemos un grupo un poco más reducido y quizá un poco más un grupo más asociado a realmente el diagnóstico de Minoca. Entonces, miren que habían 2.374 pacientes con infarto de miocardio clásico de enfermedad coronaria y 299 pacientes de Minoca, que era apenas el 11%. ¿Y por qué se caracterizaban esos pacientes de Minoca? Porque eran más mujeres, 90 versus 65%, no tenían factores de riesgo tradicionales. Miren que definitivamente los pacientes de enfermedad coronaria tenían más hipertensión, más diabetes, más dislipidemia, fumaban más, eran más obesos y tenían mayor historia de enfermedad coronaria. Mayor estado de hipercoagulabilidad, los pacientes con Minoca 3 versus 1.3%. Tenían menos menopausia, es decir, había más menopausia en los pacientes con infarto agudo del miocardio, enfermedad coronaria, que en las pacientes con Minoca. Y también había menos diabetes gestacional previa como el antecedente, 17 versus 11%. Conclusión nuevamente, los pacientes con Minoca son más frecuentemente del sexo femenino, tienen menos riesgo o menos factores de riesgo tradicionales de riesgo cardiovascular, menos hipertensión, menos diabetes, menos dislipidemia, fuman menos, tienen menos obesidad y tienen menos historia familiar de enfermedad coronaria, tienen más estado de hipercoagulabilidad, tienen menos menopausia y tienen menos diabetes gestacional. Otro debate importante es lo que yo les contaba un poquito, si este grupo grande que se considera básicamente infarto del tipo 2 es o no es Minoca. Miren que esto todavía no se sabe claramente. Para los americanos, por ejemplo, ellos nos dicen que nosotros tenemos el diagnóstico grande, 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 grande de Minoca y que básicamente a ese diagnóstico grande, grande que se llama Minoca, podemos tener causas plausibles como taquicardia, como anemia y como hipotensión, y cuando tiene ese diagnóstico, pues se le diagnostica esa entidad. Miren, los canadienses sí son muy claros. Ellos nos dicen, el infarto del tipo 2 no incluye, o el Minoca no incluye el diagnóstico de infarto tipo 2. Es decir, es un escenario distinto. Porque recuerden que para los canadienses eso es un imitador. Es decir, si usted le da un ataque arritmia y por eso le aumenta las troponinas y le da dolor isquémico, eso es un imitador, eso no es un Minoca, eso se infartó por la taquiarritmia. Si usted tiene una sepsis o tiene un TEP y eso fue lo que le produjo dolor torácico y elevación de troponinas, eso no es un Minoca para los canadienses, para los estadounidenses, para los americanos. Ellos dicen, pues, digamos que entra en el workflow, en el algoritmo diagnóstico de Minoca, y cuando ya tienen el diagnóstico de esa otra cosa, pues se dice que tenían un Minoca por taquicardia, una Minoca por anemia, un Minoca por hipotensión. ¿Listo? Miren que son diagnósticos, digamos que son un poco diferencias de concepto, pero que de todas formas tampoco van a hacer alguna diferencia importante en la vida clásica.
¿Cómo evaluar a estos pacientes? Entonces, miren que cuando yo tomo la guía europea del 2023 y me muestra, dice, miren que esto me muestra, este es el algoritmo diagnóstico de Minoca. Y entonces nos dice, vea, el primer paso es una historia clínica, sí, un examen físico, claro, una evaluación electrocardiográfica, claro, detallar la angiografía, uno dice, bueno, listo. Imágenes intravasculares, uno dice, bueno, listo. Hacerles pruebas de disfunción microvascular, uno dice, ok. El paso número dos es, nuevamente, aquí me repite lo mismo y debemos asociar imágenes como un eco, una resonancia, las pruebas de sangre o un angioTAC, un TEC del cerebro. Y el paso número tres, reevaluar. ¿Cómo quedan ustedes y cómo queda cualquier persona que lee esto? Ah, sí, cierto. Y me dice, no entendí absolutamente nada. Y por esa razón me refiero más bien a este, que es un algoritmo muy bonito que a mí me encanta, que es un diagnóstico o un algoritmo en semáforo. Y eso es lo que nos proponen los americanos en su consenso del 2019 de Minoca, en el que ellos nos dicen, vea, lo primero es haga el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, yo hago el diagnóstico porque aumentó las troponinas por encima del percentil 99 y el paciente tenía clínica de isquemia y el paciente le hicieron la coronariografía y no tenía una lesión obstructiva, es decir, un infarto agudo al miocardio, ¿cierto? Sin enfermedad coronaria obstructiva. Y luego lo primero que yo debo hacer es considerar diagnósticos alternativos que me expliquen eso. ¿Cuáles? Sepsis, embolia pulmonar, contusión cardíaca o una elevación no cardíaca de las troponinas. Si el paciente tenía una sepsis, si el paciente tiene una embolia pulmonar, si el paciente se golpeó horrible el pecho y tiene un politrauma y tiene una contusión cardíaca, ese es el diagnóstico y no necesito buscar absolutamente nada más. Pero si no tiene eso, entonces paso al amarillo, al paso número dos, que es un diagnóstico también de trabajo, que es básicamente voy a buscar dos cosas. Una, obstrucciones que al hemodinamista se le hayan pasado en la coronariografía inicial. Y dos, causas adicionales de lesión miocárdica. Y para eso, primer paso, le voy a decir al hemodinamista, doctor, venga, lo que pasa es que este paciente se infartó, usted le hizo un cateterismo, una coronariografía y dice que las coronarias no tienen lesiones obstructivas. ¿Será que le puede pegar otra revisadita a las coronarias? Usted puede ver las imágenes, ver que no se le haya pasado nada, que no se le haya pasado infección coronaria, que no se le haya pasado un trombo que no lo vio, que no se le haya pasado una enfermedad que sí era obstructiva y al principio pensó que no, pero que en la segunda vista le parezca que sí. Eso es el primer paso que debo hacer, ¿listo? Decirle al hemodinamista que vuelva a revisar la coronariografía. Segundo, si definitivamente ahí no había ninguna lesión que se nos haya pasado, ninguna cosa que se nos haya pasado, debe evaluar cómo está la función del ventrículo izquierdo y cómo está la contractilidad. Porque si claramente el ecocardiograma me dice, tenemos una hipoquinesia, quinesia apical con hiperquinesia basal, la paciente tuvo un estrés muy duro previamente, pues uno dice, este paciente tiene un síndrome de Takotsubo muy probablemente y ya está, y posiblemente ese es el diagnóstico. Y finalmente voy a hacerle una resonancia, en este caso para descartar un diagnóstico alternativo muy frecuente. Recuerden, en la revisión sistemática era la principal causa del diagnóstico grande o la presunción diagnóstico de minoca siempre era una miocarditis. Entonces, por esa razón, ese paciente cuando no tenía lesiones en la segunda vista de la coronariografía, cuando el ecocardiograma no me dio un diagnóstico claro, debo hacerle sí o sí una resonancia magnética. Si no tiene miocarditis, entonces yo paso ahora sí al diagnóstico. Llegué al verde. El verde es el paciente que efectivamente para los canadienses y para los americanos sí tiene un diagnóstico de Minoca. Y entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Primero, revisar la resonancia, porque la resonancia, aparte de descartar Takotsubo, cardiomiopatías o miocarditis, me permite confirmar que el paciente sí se haya infartado. Y si sí confirmamos que se infartó, es muy importante que a este paciente se le vuelva a hacer una coronariografía con dos cosas adicionales. La primera,
con imagen intravascular. Y aquí el más importante es el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, o si no se tiene disponible el IBUS. El IBUS es básicamente un ultrasonido que se pasa por la coronariografía, digamos, es un un ultrasonido intravascular, que también me permite saber cosas que la coronariografía a simple vista me puede pasar por alto, ¿cierto? Como la disrupción de la placa, trombos que yo no vi o disección coronaria. Y lo otro que vamos a hacer es hacerle pruebas funcionales. Esto es menos frecuente, pero aquí lo más importante es a descartar que el paciente no esté haciendo vasoespasmos. Mucho menos frecuente que el paciente tenga una simplemente disfunción microvascular. Esto no es tan frecuente de minoca. De inoca sí, es decir, de anoca o inoca, que simplemente es angina, angina microvascular, pero no infarto. La disfunción microvascular es muy importante, pero en minoca, es decir, en infarto con el miocardio es muy raro. Y aquí el que sí tiene una mayor probabilidad es el vasoespasmo. Miren que es central, el valor de la resonancia es sumamente central. Y este estudio es muy bonito, se publicó en el 2016 y lo que querían mostrar estos autores es realmente cuál es el valor de la resonancia cardíaca en Minoca. Y miren lo que hicieron, cogieron 125 pacientes que tenían un diagnóstico de trabajo, un diagnóstico presuntivo de Minoca, y le dijeron a tres cardiólogos independientes, le dijeron a Chuchito, a Pepito y a Juan, le dijeron, ojo doctores, necesito que ustedes evalúen estos 125 pacientes y clasifiquen a estos pacientes en infarto, en Takotsubo, en miocarditis o en indeterminada. Y adicionalmente, y bueno, y los vamos a comparar entre ustedes, es decir, vamos a ver si Chuchito es mejor, le pega más que Pepito y si Pepito le pega más que Juanito, etcétera. Pero adicionalmente lo vamos a confirmar o lo vamos a comparar con la resonancia, es decir, la resonancia va a ser el gol estándar. ¿Y qué encontraron en este maravilloso estudio? Encontraron que a los cardiólogos les fue pésimo. ¿Qué tanto consenso hubo? Muy malo. Miren, en el pacientes que tenían Takotsubo, apenas 44% de consenso, es decir, que los tres cardiólogos dijeron que sí, que tenían Takotsubo. En miocarditis, apenas 37%. Y en infarto apenas un 27%. ¿Cómo les fue? Sumamente mal. Y que al menos dos de ellos le hayan pegado al diagnóstico, 67% en Takotsubo, 69% en infarto y 62% en miocarditis. Un poquito mejor, sí, un poquito mejor, pero de igual forma no les fue muy bien. Y si eso lo comparamos con la resonancia, pues vamos a ver que no les fue tan bien. Lo primero, ¿qué correlación había entre los médicos, entre ellos mismos? Y para eso utilizamos el índice de capa. Un índice de capa simplemente es para ver qué tan buena es la correlación entre uno y otro observador. Miren que para recordarles, un índice de capa muy malo es por debajo de 0,4, intermedio entre 0,4 y 0,75 y una excelente capa es por encima de 0,75. Y miren cómo les fue entre los tres cardiólogos, muy mal, ¿cierto? El que un poquito les fue más o menos mejor fue en Takotsubo con un índice de capa 0,45 pegados en la raya, ¿cierto? En miocarditis y en infarto perdieron el año. Y comparado con la resonancia, aquí sí que les fue sumamente mal. Siempre tuvieron un índice de capa por debajo del 0,4, es decir, les fue muy, muy mal. Y miren esto tan importante, y es que si yo tomo que el diagnóstico de los pacientes, o sea, es decir, que todo de estos 125 pacientes que tenía este estudio, con la resonancia se logró el 87% del diagnóstico, es decir, 109 de esos 125 pacientes tuvieron su diagnóstico acertado con la resonancia. Y otra cosa importante es que de los poquitos que no se llegó al diagnóstico de la resonancia, se asoció mucho que tenían niveles bajos de troponina y que tenían electrocardiogramas en la mayoría. Esto hace sospechar quizás como una hipótesis que posiblemente los que la resonancia no detecta son los de mejor pronóstico, son los que pueden ser, sí, verdaderos falsos positivos. Volviendo a nuestro caso clínico, sí, efectivamente, en nuestro paciente se le hizo una resonancia, se hizo muy bien, se le hizo una resonancia y ¿qué encontró? Que tenía una fracción de eyección del 50%,
que tenía un realce tardío transmural, que sí era compatible de forma isquémica y que adicionalmente tenía fibrosis en otros territorios, un realce subendocárdico en otros territorios. Entonces, fibrosis isquémica en territorio de la circunfleja, o sea que el diagnóstico sí era infarto, confirmó que era infarto. Aquí es muy importante porque descartó miocarditis, descartó Takotsubo, descarta las otras cosas y confirma que el diagnóstico sí es un infarto. Entonces, ¿cuál es el paso que se siguió nuevamente? No, hay que volverle a hacer otra coronariografía y esta vez pidámoslo con IBUS, ¿cierto? Básicamente, pues porque se tenía baja disponibilidad del OCT, pero el OCT es el ideal, pero se le pidió con IBUS. ¿Cuál es el papel del OCT o de estas imágenes intravasculares en el Minoca? Y para esto nos vamos a un estudio que se llama el HARP. Este estudio es muy bonito también, en el que miren que se tomaron 145 pacientes que tenían, con Minoca obviamente, que tenían disponibilidad tanto de imagen intravascular como de resonancia. ¿Y qué encontraron ellos? Miren esto tan bonito. Con el OCT solo, solito. Encontraron que de esos pacientes que tenían un diagnóstico presuntivo de Minoca, 46% sí tenían enfermedad coronaria. ¿Listo? Este es un punto muy importante. Quiere decir que en los pacientes con Minoca, hasta casi la mitad de los pacientes, realmente la causa sí es enfermedad coronaria. Y miren que si eso lo juntamos, OCT más la resonancia, se logró llegar al diagnóstico en el 84,5% de los casos. Es decir, que apenas 15% de los casos, haciéndole las dos cosas, resonancia y OCT, no se logra nunca identificar una lesión. Esto es más o menos lo que usted puede ver cuando le hace OCT, cuando le hace la tomografía de coherencia óptica. Y básicamente lo que estamos viendo es la luz dentro del vaso. Miren, esta es la pared del vaso y adentro es la luz. Y entonces aquí podemos ver cómo forma como plaquitas, esto que se ve como un poquito mayor, forma placas más grandes, forma neovascularización, puede formar calcio como lo vemos acá, o puede ya tener algo de ruptura, de erosión o de placas, o puede tener disección coronaria que la vemos acá, ¿cierto? O vemos, por ejemplo, aquí cómo se recanaliza un trombo, es decir, aquí era un trombo que se está recanalizando, o como vemos una ruptura de la placa en el que se ve totalmente desordenado. Eso es lo que ve el hemodinamista cuando le hace una tomografía de coherencia óptica ahí adentro del vaso. ¿Y por qué la de elección es el OCT y no el IBUS? Pues básicamente porque tiene mejor resolución espacial, porque a pesar de necesitar medio de contraste, mira mucho mejor las capas del vaso como tal, la íntima, la media, la adventicia, porque tiene una muy buena de ruptura y erosión de la placa. Y en disección coronaria, pues es muy precisa, a pesar de que puede tener el riesgo de empeorar un poco la disección, aunque eso principalmente es del IBUS, del OCT no tanto, ¿listo? Entonces, ¿por qué el OCT es la de elección? Porque es de alta resolución espacial, porque mejora, digamos, tiene una visualización mejor de las capas, porque tiene una muy buena detección de la ruptura y de erosión de la placa y que la gran mayoría de estudios se han hecho con OCT. Sin embargo, el IBUS no es malo, es decir, si usted no tiene disponible el OCT, pues le hace el IBUS. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Sí, efectivamente se le iba a hacer nuevamente la coronariografía, esta vez con IBUS, pero no se necesitó ni siquiera hacer el IBUS porque la circunfleja estaba llena de trombos. Se le puso una infusión de tirofiban y se definió que como la paciente tenía unas válvulas protésicas, esas válvulas protésicas, recuerden que son altamente trombogénicas y por eso necesitan estar anticoaguladas porque son válvulas mecánicas, ¿cierto? Y esta paciente resulta que no había tenido una muy buena anticoagulación. El INR no había estado tan bueno, había estado momentos con INR subterapéutico. Entonces se definió que posiblemente la causa eran embolias de las válvulas que se iban, posiblemente la válvula aórtica, y se embolizaban a la circunfleja o a distintos territorios. Recuerden que la resonancia mostraba isquemia en distintos territorios del corazón. Entonces, revisemos un poquito cada etiología. La principal causa de Minoca en un tercio de los casos es enfermedad coronaria. A pesar de no tener obstrucción evidente en la coronariografía inicial,
Miren que en general la bibliografía nos dice y los textos nos dicen que un tercio de los casos es explicada por enfermedad coronaria, pero miren que en el estudio del OCT vimos que hasta casi el 50%, el 46% de estos pacientes, si uno les hace una imagen intravascular, puede tener enfermedad coronaria, de los cuales puede tener ruptura de placa, erosión de la placa, trombosis in situ, disección coronaria o un vasoespasmo o disfunción microvascular cuando se le hace otras pruebas. En cuanto al vasoespasmo, básicamente es una vasoconstricción intensa de más del 90% de la luz, que es en vasos epicárdicos o incluso en vasos microvasculares. Puede ser espontáneo o inducido por fármacos alérgenos o tóxicos como la cocaína o el 5-fluoracilo. Un ejemplo muy clásico es el infarto o el síndrome de Kunis, por ejemplo. Recuerden que siempre hay esa pregunta clásica corchadora de que si un paciente lo pica una avispa y se infarta, ¿qué tiene? Tiene un síndrome de Kunis. Eso no es más que un infarto inducido por vasoespasmo que es inducido por alérgenos. Miren que eso es un vasoespasmo alérgico. Eso se llama un síndrome de Kunis. Y eso se puede también dar por muchas otras cosas como medicamentos, etcétera. Clásicamente, el vasoespasmo se describió por el doctor Prince Metal en pacientes que les hacían o que tenían dolor en reposo, principalmente en la noche, hacían elevación transitoria del ST y mejoraba con la nitroglicerina. Puede ser frecuente cuando se hacen test de provocación hasta el 46%, básicamente en estos estudios donde se hace por protocolo, casi como les digo, hasta el 50% de los pacientes, cuando se les ha descartado todo lo otro, o sea, cuando se les ha descartado que tengan enfermedad coronaria documentada por OCT, que no tengan una miocarditis, que no tengan Takotsu, que no tengan imitadores, que no tengan todo eso, hasta el 46% se explica es por vasoespasmo, ¿listo? Lo que se utiliza es la acetilcolina o la argonovina, que generalmente es positiva en más del 90% de los pacientes que tienen esta enfermedad. Es más frecuente en asiáticos. Miren que los datos epidemiológicos varían mucho con la región. En Japón puede ser tan alto como el 81% y en caucásicos es menos frecuente. Y el factor de riesgo que se ha asociado mucho a vasoespasmo es tabaquismo, por lo cual si ustedes tienen un paciente con vasoespasmo, hay que decirle que deje de fumar. Esta es otra pregunta importante que siempre se ha hecho y es si se debe o no se debe hacer estudios de provocación intrahospitalaria. Y para eso una cosita muy chiquita. Les traigo este estudio del 2018 que se publicó en el European Heart Journal, en el que básicamente todos los pacientes que tenían minoca y que se les había descartado todas las otras cosas, miren que se les hacía resonancia, se les hacía imagen intravascular y no tenían nada, se les hacía una prueba de ergonovina o acetilcolina y de esos, miren, 80 pacientes, 37 tenían positivo y 43 tenían negativo. De esos que tenían positivo, y 4 pacientes eran espasmos epicárdicos y 13 pacientes eran espasmos microvasculares. Lo más importante no es eso, lo más importante es que se logró hacer en estos pacientes de forma intrahospitalaria, incluso dentro de los 48 horas luego del infarto, y que las tasas de complicaciones fueron extremadamente bajas, es decir, que sí se puede hacer intrahospitalariamente, y si se hace con un personal que esté entrenado en eso, pues puede ser una cosa segura. Ellos incluso en este estudio describen que los pacientes que tienen prueba positiva con acetilcolina que inducieron el vasoespasmo se mueren más y pueden tener peor pronóstico. Miren que ellos lo ponen, digamos, en este escenario como los pacientes que pueden tener peor pronóstico. La disección coronaria espontánea puede obviamente cursar con coronarios normales porque a veces el hemodinamista se le escapa esa disección y por eso es muy importante hacer second look, una segunda revisión de la coronariografía porque muchas veces sí se detecta en la imagen que se hizo inicialmente. Generalmente la disección es porque obviamente una de las capas se va disecando, así como lo llama, y genera un hematoma intramural que obstruye la luz. Hay desencadenantes como el estrés emocional, el ejercicio extremo, drogas simpático-miméticas, se asocia frecuentemente a displasia fibromuscular, puede ser subdiagnosticada sin imágenes intracoronarias, simplemente con la revisión nuevamente de la coronaria, aunque el OCT es la que mejor puede evidenciar, como ya lo vimos, ese flap de disección, pero ojo que incluso ese OCT podría empeorar la disección.
La prevalencia es 1,7 a 4% en síndrome coronario agudo en general, pero en mujeres menores de 50 años con infarto puede ser hasta tan alta como el 35%. Entonces, ojo, nunca se olviden. La disección coronaria espontánea es típica de mujeres, principalmente en embarazo, incluso causa de muerte súbita. La trombosis o la embolia coronaria, que es la causa de nuestra paciente, es una causa muy rara de minoca, menos del 3% de los casos. Generalmente puede ser porque o está ese trombito en la microcirculación que ya no se logra ver en la coronariografía, o básicamente se logró lisar espontáneamente el trombo y cuando ya le hicieron la coronariografía ya no se encontró absolutamente nada. Eso puede ocurrir con o sin trastornos protrombóticos y puede ser causas heredadas o adquiridas. De las adquiridas, la más frecuente es el SAF, que miren que 7,5% de las embolias coronarias es por SAF positivo o por otras enfermedades como púrpura trombocitopénica trombótica. Aquí un tip y es que si usted tiene un paciente infartado que tiene anemia hemolítica y tiene trombocitopenia, siempre piensa en púrpura trombocitopénica trombótica, aunque esto es realmente raro. O trombocitopenia inducida por heparinas o también por neoplasias mieloproliferativas. Este tromboembolismo coronario puede originarse en distintas partes del cuerpo realmente. Uno, en las mismas arterias coronarias epicárdicas un poquito más proximal, o trombos sistémicos o trombos intracavitarios o en las válvulas, como en el caso de nuestra paciente. El problema es que muchas veces no se logra ver bien en la coronariografía y por eso muchas veces se necesita la imagen intravascular para poder diagnosticar. Y finalmente, no se recomienda hacer pruebas de hipercoagulabilidad en la etapa aguda, sino que hay que esperar que todo calme y cuando ya todo esté resuelto en la fase aguda, pues ambulatoriamente se hacen las pruebas necesarias. ¿Cuál es la trombofilia más frecuente encontrada en estos pacientes? Volviendo a la misma revisión sistemática del 2015, se encontró que la más frecuente fue el factor 5 Leiden en el 12%. Y ya para terminar, el tratamiento del Minoca, hay muchas cosas, sin embargo, lo más importante es el diagnóstico. Siempre, lo más importante es el diagnóstico, porque el tratamiento va a variar según la causa, ¿cierto? Si yo tengo un síndrome Takotsu, yo le inicio el manejo de falla cardíaca. Si yo tengo una cardiomiopatía, le inicio el manejo de falla cardíaca. Si tengo una miocarditis, en algunos van a requerir inmunosupresión, en otros no. Debo limitar el ejercicio. Si yo tengo una disrupción de placa y le pongo un stent, pues yo requiero manejar, hacerle con antiagregación doble, igual que cualquier paciente con síndrome coronario agudo. Es decir, que el manejo va a depender de la causa específica. Sin embargo, ¿existe o no existe un tratamiento para todos, un tratamiento general? Pues eso se quiso ver en básicamente lo que se quería ver era unos pacientes específicos del Sweetie Heart, donde cogían y tenían digamos, agruparon los pacientes con Minoca y vieron con qué salían esos pacientes y la gran mayoría salían con estatinas, con IECA-2, con beta bloqueadores y algunos con terapia antiagregante dual. Y después se dieron cuenta cuáles realmente servían. Y miren que disminuir MACE, las estatinas tenían una protección estadísticamente significativa, los IECA-2 protección estadísticamente significativa, los beta bloqueadores no tuvieron una protección de MACE, pero sí en mortalidad por todas las causas, entonces miren que también es bueno. Pero miren lo que nunca funcionó, lo que no funcionó en general en estos pacientes fue la terapia antiagregante dual y por esa razón no se recomienda. Aquí es básicamente lo mismo, simplemente muestran curvas de Kaplan-Meier, como las estatinas sí funcionan, los Y-cárados sí funcionan, los beta-bloqueadores sí funcionan y la terapia antiagregante dual no funciona. Cuando se encontró erosión de la placa como causa de Minoca, ¿qué hacer? Es ponerle un stent, dejarle con terapia antiagregante dual, dejarle solo terapia antiagregante dual y no ponerle stent, solo aspirina. Eso todavía no se sabe. Por ahora, lo que se maneja es ponerle un stent y eso va a depender mucho del hemodinamista. Hay algunos estudios chiquiticos que han mostrado que simplemente dándoles terapia antiagregante sin stent pueden mejorar esos pacientes, pero eso todavía no es un manejo establecido. Y en cuanto al pronóstico pasa lo mismo, como el Minoca es un diagnóstico de trabajo y no es un diagnóstico per se, es muy difícil tener, digamos, un pronóstico específico para esta entidad. Sin embargo, lo que se ha intentado saber es más o menos en el grupo poblacional grande, en el diagnóstico de trabajo en Minoca, cómo les va. Y si bien se mueren menos que los pacientes con enfermedad coronaria u obstructivo, pues todavía tienen una mortalidad tanto hospitalaria como a los 12 meses mayor que la población general.
Este es nuevamente unos datos del Swedish Heart donde más o menos nos muestran cuál es el pronóstico de estos pacientes. Y miren que una mediana de 4.1 años tienen una mortalidad del 13%, 7% requerían o habían estado hospitalizados por otro infarto de miocardio, 4% tenían ACV, 6% estaban hospitalizados por insuficiencia cardíaca y ya 3.6% habían estado hospitalizados por un evento de sangrado. Entonces miren que estos pacientes sí se complican más y sí tienen un pronóstico más ominoso que la población general, pero pues como les digo, como esto es una entidad o un diagnóstico de trabajo, no es una entidad per se, no es una enfermedad per se, pues habría que ver el pronóstico específicamente de causa por causa y eso aún no lo sabemos. Ya para terminar, esto sí es ya lo último de esta revisión de este estado del arte, es que les voy a mostrar cuál es el workflow, cuál es el algoritmo de manejo y de diagnóstico que nos recomiendan los canadienses en su guía de 2024, porque eso nos resume y nos ayuda a resumir todo lo que vimos en este estado del arte. Entonces, nuevamente, MINOCA, ¿cierto? Recuerden el diagnóstico, infarto agudo al miocardio, es decir, que tenga una elevación de troponinas por encima del percentil 99, que tenga un delta, que tenga un ascenso, que tenga un descenso, y que cuando yo le hago la coronariografía no tenga lesiones obstructivas mayores o iguales al 50%, ¿cierto? Entonces, luego, siempre cuando yo tengo ese diagnóstico, yo debo hacerle la coronariografía, evidentemente, para ver que no tenga una lesión obstructiva, ¿cierto? Eso es obvio. Cuando no tengo una lesión obstructiva, siempre debo evaluar en ese mismo instante que no tenga una disección coronaria, pegarle una revisadita, hablar con el hemodinamista, decirle que le chequee otra vez la imagen, a ver si de pronto se le pasó un trombo, una disección coronaria, una placa que él pensó que era intermedia y que realmente era severa. Eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo, si ya se confirma que no tenía una lesión específica, buscar diagnósticos alternativos, ¿cierto? ¿Cuáles? Un Takotsubo, evidentemente, por el ecocardiograma, porque la clínica lo manifestaba, ¿cierto? Una contusión cardíaca, pues paciente que vino porque tuvo un accidente de carro, ahorita tiene elevación de troponinas, pues evidentemente es por eso, ¿cierto? Tiene un ataque arritmia o tiene una embolia pulmonar o tiene tóxicos, está trabado con cocaína un montón y vino aquí con dolor, bueno, en fin, ¿cierto? O tiene, está en sepsis, tiene condiciones críticas, etcétera. Si tiene eso, pues no es un Minoca porque para los canadienses es un imitador de Minoca, ¿cierto? Y entonces se manejaría como tal. Pero si no tiene eso, entonces nuevamente vamos a descartar con el ecocardiograma que no tenga un Takotsubo. Vamos a revisar nuevamente las imágenes con el cardiólogo intervencionista. Miren que ellos siempre, incluso aquí nos dicen, considerar segunda opinión de la coronariografía. O sea, ellos, los canadienses no están contentos solamente con que usted le diga al hemodinamista, puede revisarle, chequearle otra vez la coronariografía, sino que incluso ellos nos dicen, pida una segunda opinión, que a otro hemodinamista revise las imágenes que hizo el doctor. Eso es complejo, yo sé, pero eso es lo que nos están recomendando los canadienses. Si después de eso no hay ni Takotsubo, ni disección coronaria, ni enfermedad coronaria que se nos haya pasado en la coronariografía, resonancia magnética. Y aquí ellos nos dicen preferiblemente dentro de la hospitalaria, o sea, hospitalariamente. Si se va para la casa, preferiblemente en los primeros 14 días luego del dolor torácico, luego del evento. Y aquí lo podemos hacer y o de una vez repita la coronariografía y hágale imagen intravascular, pero si no, ahorita, si hacemos el o, entonces ahorita hablamos de la imagen intravascular. ¿Y qué podemos tener en la resonancia? Si el paciente tiene realce transmural o subendocárdico, que eso es muy isquémico, asociado con edema en un territorio específicamente coronario, eso es un minoca. Y nuevamente, lo que sigue es hágale nuevamente una coronariografía con imagen intravascular. O el paciente puede tener múltiples focos subendocárdicos o transmurales de realce, como el caso de nuestra paciente, y el diagnóstico más probable va a ser un trombo o un tromboembolismo, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, encontró un trombo en el ventrículo izquierdo, el paciente tiene una válvula mecánica y que sabe que está súper anticoagulado, tromboembolismo, que es el escenario de nuestro caso clínico. La otra forma que podemos hacer es hacerle una imagen de perfusión en estrés, en el que yo puedo confirmar que el paciente pueda tener una disfunción microvascular. Esto no es muy frecuente. Y en la resonancia yo puedo tener también los mimics, ¿cierto? Que yo tenga claramente hallazgos de Takotsubo, edema en la pared
algo, en fin, o hallazgos clásicos de miocarditis, que pues básicamente existen unos criterios específicos en resonancia que se llaman los de Legg-Lewis, donde tenemos criterios en T1 y criterios en T2, pero bueno, este no es el propósito de esta charla. Cuando usted pasó, entonces, nuevamente repetir la coronariografía y decirle una imagen intravascular, usted tiene varias posibilidades también. Uno, que salga negativa. Y si sale negativa, recuerden lo que yo les mostré en ese estudio, ¿cierto? Que les hacían de todo, resonancia, OCT, y luego de eso les hacían prueba de provocación para vasoespasmo. Muy bien. Prueba de provocación para vasoespasmo con acetilcolina para definir si el paciente tiene una disfunción microvascular tipo vasoespasmo principalmente. ¿Listo? O una cosa que se llama intimal bumping, que es básicamente un hallazgo asociado a vasoespasmo. Y nuevamente vamos a considerar la prueba de provocación con acetilcolina. O puede ser que también en la imagen intravascular yo veo una erosión, una ruptura o un nódulo calcificado y esto se llama enfermedad coronaria, es una disrupción de la placa. O que el paciente tenga un hematoma intramural o que yo vea ese flap de disección, pues tengo disección coronaria espontánea que no la vi en la coronariografía. O que tenga un trombito que yo no lo había visto antes y vamos a considerar que sea una embolia coronaria. Y aquí voy a buscarle causas de embolia coronaria, ¿cierto? Trombofilia, pero fuera de la fase aguda. Vamos a ver que el paciente no tenga, obviamente, un trombo en la auriculilla por una fibrilación auricular. Incluso podemos ayudarnos con el hematoma. Lo que nos dicen los canadienses sobre el tratamiento prácticamente lo que ya les dije, ¿cierto? Entonces, vamos a depender dependiendo de la causa, ¿cierto? Si yo tengo una disfunción microvascular, medicamentos antianginosos y estatinas. Si yo tengo una disección coronaria espontánea, vamos a darles aspirina, beta bloqueadores, vamos a darles IECAS. Si yo tengo una embolia, vamos a anticoagular a esos pacientes, obviamente, vamos a buscar cuál es la causa de la embolia, evidentemente. Si yo tengo una ruptura de la placa, yo le voy a poner un stent como cualquier enfermedad coronaria, voy a darle antiagregación. Si yo tengo vasoespasmos, los principalmente, digamos que el manejo grande son los calcioantagonistas y los nitratos. Y siempre, muy importante, la rehabilitación cardiopulmonar. Miren que ese es un tip que nos da la guía canadiense. En el tratamiento del Minoca no farmacológico es fundamental la rehabilitación cardiopulmonar. Esto es un estudio que publicó en el 2014 muy bonito en el que los pacientes con Minoca, algunos se llevaban a rehabilitación cardiopulmonar y otros no se llevaban a rehabilitación cardiopulmonar. ¿Y qué creen? ¿Quién se murió menos? Los que se les llevaba a rehabilitación cardiopulmonar. ¿Quiénes iba mejor? Los que se hacía rehabilitación cardiopulmonar tenían menos MACE. Entonces la conclusión es que todos los pacientes con Minoca hay que hacerle rehabilitación cardiopulmonar porque se infartaron. ¿Listo? En cuanto al tratamiento en general, es lo que yo les había dicho, ¿cierto? No se puede definir un tratamiento grande, 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 pero definitivamente, si no tenemos ningún diagnóstico muy específico, estatinas para todos y ecarados para todos, beta bloqueadores en general para todos, y donde no hay mucho consenso es en la terapia antiagregante dual, porque por ahora no hay una evidencia que la respalde. Ya, entonces, para terminar y para cerrar con estas conclusiones, el Minoca es un diagnóstico de trabajo, es un workflow, es un diagnóstico en el que apenas, digamos, un diagnóstico sindromático, donde tenemos que hacer un abordaje. Nadie debe irse en teoría con el diagnóstico de sino que debe buscarse específicamente la etiología. Y esto es muy importante y un mensaje muy importante para que se lleven a casa. Dos, lo primero que debo hacer es descartar imitadores que nos llaman los canadienses, ¿cierto? Que el paciente no tenga una sepsis, una taquiarritmia, que no tenga una SDRA, que no tenga una intoxicación aguda y que se le explique obviamente la clínica y la elevación de la estroponina. El primer paso después de buscar imitadores es llame al hemodinamista y dígale, doctor, por favor, revíseme la coronariografía, que no se le haya escapado una disección coronaria, que no se le haya escapado un trombito que no vio, que no tenga una enfermedad coronaria que usted pensó que era moderada, pero que realmente es severa. Péguele, por favor, una segunda revisión. Incluso los canadienses nos dicen, llame a un amigo y dígale que por favor revise las imágenes del hemodinamista. Cuarto, la resonancia es un punto clave en esta entidad, es clave en este diagnóstico sindromático. Ojalá hacerlo intrahospitalariamente, como nos dicen los canadienses, al menos en los primeros 14 días luego del evento. Esa resonancia nos da el diagnóstico, como vimos, en más del 80% de los pacientes. Entonces, sí o sí, un paciente que tiene un diagnóstico sindromático de Minoca requiere una resonancia.
Después de eso, y ya habiendo descartado los otros diagnósticos diferenciales como miocarditis, como Takotsu, y si se confirma que es un infarto, hay que volverle a hacer una coronografía, esta vez con imagen intravascular, ¿cierto? Con un IBUS o con OCT. Y el manejo va a variar según la causa, porque como esto es un diagnóstico sindromático, debo buscar la causa específica y hacerle el manejo específico. Sin embargo, grande, pues cuando no diagnostico, cuando no tengo una causa identificada, todos los pacientes deben salir con estatinas, con YCARA2 y con beta bloqueadores, pero realmente no hay una evidencia clara ni para estos y mucho menos para la terapia antiagregante dual. Y finalmente, todo paciente con minoca debe irse para la casa siempre con una orden de rehabilitación cardíaca. Doctores, eso es todo. Muchísimas gracias. Y quedo atento, obviamente, si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a este tema, me puede escribir a mi correo, me puede escribir al Instagram. Muchas gracias por todo.